El hecho de que podamos estar aquí, pues mucha gente no lo entiende precisamente por eso, porque no han visto las maravillas de Dios, ¿verdad? Que es a través de los cantos, ¿verdad? Podemos honrar y glorificar a Dios a través de los cantos. Entonces, véngase temprano para empezar a cantarle a Dios, ¿verdad? Y no avergonzarse, porque dice que si nos avergonzamos, te avergüenzas de un canto y vas a llegar ante la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Se avergonzará de nosotros. Y luego cuando nos dice, por lo tanto, ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, y no vamos, ¿qué estamos haciendo ahí? Desobedeciendo y avergonzándonos. Y queremos llegar ante la presencia de Dios y que no se avergüence. Entonces, o sea, va a decir, ¿cómo? Si tú te avergonzabas de mí, tú te avergonzaste, te dio miedo. Y fíjense ustedes, pero los orgullos, ya lo hemos hablado también de muchos grupos, se orgullecen de sus grupos, pero a veces cristiano necesita uno empujarse, ¿verdad? A decir, no te dé miedo, ¿ves? Vamos hacia adelante, no, siéntete orgulloso de ser cristiano, no tengas miedo, ¿por qué? Porque un día vamos a estar ante la presencia de Dios, ¿y qué vamos a decir? Pues tuve miedo. ¿Cómo tuviste miedo? ¿Cómo no te sentiste orgulloso de ser cristiano? ¿Verdad? Entonces, esa es la idea a través de los cantos, cantarle a nuestro Dios y decirle gracias por todo lo que hemos cantado ahorita. Su papá hablaba la otra semana acerca del canto que tenemos que tener en nuestra mente de que debemos de saber lo que estamos cantando. ¿Verdad? A mí me llamó la atención un coro cuando dice, oh, yo siempre amaré a Jesús. Eso es correcto, hermano. Muchas canciones, muchas versiones dicen, oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Cierto o no? Dígame usted. Entonces, es que hay que fijarse que uno está cantando, y eso es correcto. Lo que ustedes vieron, oh, yo siempre amaré a Jesús. En mis triunfos, mi gloria sea. Entonces, gloria a Dios por eso, porque ustedes se fijaron que la gran mayoría de coros dice, oh, yo siempre amaré esa cruz, ¿verdad? En lugar de decir, oh, yo siempre amaré a Jesús. Entonces hay que saber. Entonces, damos gracias por las peticiones, como ya lo dijimos, ya vemos una petición contestada, y también damos gracias porque Dios nos da trabajo y podemos venir y podemos aportar también para la obra. Entonces, pero también debemos de tomar en cuenta que la palabra de Dios, pongan ustedes mucha atención lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo. De eso trata, de que ustedes y yo como cristianos podamos crecer y madurar, ¿verdad? No debemos ir por el lado de las emociones tanto, ni de las historias, ni de las falacias, ni nada. Tenemos que ir con la base, la autoridad bíblica, ¿verdad? Entonces, ya hemos orado y ustedes ya saben dónde vamos. Si gustan abrir su Biblia, en Hebreos 7. Creo que terminamos terminamos Hebreos lo que acordábamos 6:8 y empezamos 6:9. Y ya vamos a ir yendo un poco más rápido, pero les vamos a ir explicando de todos modos, ¿ok? Entonces estamos ¿quién lo quiere leer? Hebreos 6:9. Amén, hermano. Sí, dice la palabra de Dios, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque actuamos así. Muy bien. Entonces, la necesidad para fruto acompañante a la salvación.
O sea, estamos hablando de que los frutos, ¿verdad? Mucha gente, incluso hay personas que no entienden que nosotros como cristianos debemos de llevar buenos frutos, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pero no, tales personas no tienen frutos, o tales personas no tienen buenos frutos, ¿ok? Bueno, yo tengo entendido que debemos de llevar buenos frutos, porque la palabra eso me enseña. Dice, no puede tener cosas que acompañan a la salvación si no es salvo. O sea, los buenos frutos vienen cuando tú ya eres salvo. Buenos frutos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a estar viniendo a tu vida y te va a estar poniendo orden en tu vida y te va a enseñar las cosas y los caminos por los que tú tienes que ir, ¿verdad? Cuando estábamos solos, cuando estábamos en desorden, vacíos, vamos por donde la gente nos dice que vayamos. Vamos por donde yo quiero ir. Pero si yo tengo a Dios de mi lado que me dice, vas a empezar a caminar por aquí. Entonces dice, pero en cuanto a nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, ¿qué son las cosas mejores? Si ustedes se fijan en Hebreos 6:10, te va a decir, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que tener? La obra, trabajo de amor y servir a los santos. Eso es lo que te está diciendo en el versículo 9, cuando te dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de ¿qué? De cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, la obra quiere decir que nosotros como iglesia que nos estamos formando, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer. Una de las cosas que estamos empezando a entender, que nos formándonos como iglesias, es que tenemos que bautizarnos, ya lo entendimos. Tenemos que practicar la práctica de la Santa Cena, que no la estamos practicando, ya tenemos meses, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad? Otra cosa que nuestros niños tenemos que enseñarles a que vayan por ese buen camino, ¿verdad? Que aprendan la palabra. Qué orgullo va a ser el día de mañana formar estos niños, estos jóvenes, para que ellos puedan enseñar aquí, en lugar de que estén allá jalados en el mundo, en cosas que no son buenas, en cosas que este país, ya lo hablamos, es bien peligroso. ¿Por qué? Porque hay de todo, o sea, hay absolutamente de todo y hay unas libertades tan grandes. Entonces, en la obra, en el trabajo de amor y servir a los santos, ahí lo tienen en el versículo 10. Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces tenemos que ser imitadores, seguidores ¿de quién? De Jesucristo. Pero dice en el 12, fíjense lo que dice. ¿Cómo dice? ¿Quién lo quiere leer? El 12. Que por la fe y la paciencia que lean las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos. Fíjate lo que nos está diciendo la palabra, a ti y a mí. ¿Okay? Solíamos ir a ciertos lugares, a ciertas predicaciones, a veces oímos que esa predicación parece que solamente fuera para ti, para ti, para ti, para él, para él, para él. No, dice que es para mí, dice, en el a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, no tenemos que ser imitadores de Cristo, seguidores, no perezosos, para poder heredar las promesas. Y tenemos una ilustración. Estaba estudiando lo que son los personajes de los patriarcas. Ustedes saben quiénes son los patriarcas, ¿verdad? El primero es Abraham. Y luego de Abraham, ¿quién es? Isaac. Y después de Isaac, Jacob. Y después de Jacob, un poquito difícil, son 12, ¿verdad?
Entonces son los 12 hijos, para que puedas memorizarte los 12 hijos. Pero está la ilustración de Abraham y lo puedes ver Hebreos 6, 13 y 15. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, tenemos que entender la naturaleza de aquel que prometió. ¿Quién le prometió? Dios, ¿verdad? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿verdad? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Primero que nada tienes que entender que confirmó la promesa con juramento. Él es mejor que todos. Él hizo terminar la enemistad con juramento. Hebreos 6, 16, 17. ¿Quién no lo quiere leer? Hebreos 6, 16 y 17. Porque los hombres ciertamente jugaron por uno de ellos, y para ellos todas las controversias de juramento para los que marchó, y por lo cual, ¿Y el 17? por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Muy bien, entonces dice el 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, ya aprendimos que es inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces estamos viendo que confirmó la promesa con juramento. Él es mejor que todos, él hizo terminar la enemistad con juramento. Hebreos 6, 18. Ya lo leímos anteriormente, pero lo vamos a volver a leer. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muy bien, dice para que por dos cosas inmutables, recuerdan que ya lo aprendimos, inmutables es que no cambia, ¿verdad? En los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, que es un fortísimo, un fuertísimo, ¿verdad? Fuerte, consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros, o sea que es ancla del alma, es segura, es firme. Hebreos 6, 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Muy bien, entonces se dan cuenta que es segura, es firme, que es el ancla del alma, que sería la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué sería? La fe, ¿verdad? La fe. ¿La fe en quién? En Jesús. La fe en nuestro Dios. Él es el precursor, Él es Jesús, Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20. ¿Quién lo quiere leer? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, Él es el precursor, Él es Jesús y Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 dice 1 y 2, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Entonces entiendo que es Melquisedec, rey de Salem, que significa paz, príncipe de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y podemos entender que recibió a Abraham, bendijo a Abraham y recibió diezmos de Abraham. Fíjense ustedes, ¿de quién recibió los diezmos?
sin genealogía eterno. Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y entendemos que fue más grande que Abraham. Hebreos 7:4. Considera pues cuán grande era a quien aún Abraham y patriarca dio diezmos de botín. Entonces, fíjense ustedes, Melquisedec fue más grande que Abraham. Te lo está enseñando la palabra. Y sin embargo, si ustedes se fijan, el padre de Abraham, ¿quién es? Es el padre de la fe. Y fíjense ustedes Melquisedec, ¿ok? Hermano, Diga. pero aquí dice de que no tenía genealogía, Ajá. entonces hay como fuera como Jesús. Ahí vamos a ir. Ajá, Sí. porque me da esa espina, no tiene, es como Elías, no tiene ningún registro genealógico. Sí, ahí vamos a llegar precisamente, por eso es que estamos entendiendo el personaje de Melquisedec. Ahí lo está entendiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Pero yo quiero que tú veas que te lo dice tu Biblia, ¿ok? No me puedes decir, no, dice el hermano Marcelo, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Exactamente. Entonces dice, más grande que Abraham. Considera pues cuán de grande era este que a un Abraham de patriarca le dio los diezmos del botín. Hebreos 7, 5 y 7. ¿Quieren que leer ciertamente? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos de la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los ojos de Abraham. ¿El 6 y el 7? Pero aquí la genealogía no es contada de que ellos tomó de Abraham el diezmo y envió antes que viera la familia. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así es, los descendientes de Abraham recibieron los diezmos, Abraham pagó diezmos, por lo tanto lo mismo Leví. Entonces entendemos que ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hebreos 7:8, y aquí ciertamente reciben los mismos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, él es vivo. Hebreos 7, 9, 11 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Él vive en el día de hoy. Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Él nació de la tribu de Judá. ¿Quién fue? Hebreos 7, 13 y 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. ¿Quién servía al altar? ¿Qué tribu sirvía al altar? Leví, ¿verdad? Y mire usted, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante ¿al qué? Al sacerdocio. ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento había 4 grandes oficios, los enseñamos. ¿Cuál era? Muchos nada más saben 1, 2, 3.
Los grandes oficios, ¿se acuerdan? Ya se los olvidó. Ya te olvidó. Acuérdate, 4 grandes oficios, ¿tú te acordabas? ¿Quién se quiere ganar, hermano? ¿El profeta? ¿El sacerdote? ¿Llevas dos? El sacerdote, el profeta, El juez. el juez. ¿El juez? ¿Le falta uno? ¿Le falta uno? A ver, ¿quién se quiere ganar el auto? A ver, ¿quién? No, el Antiguo Testamento. Los 4 grandes oficios. ¿Ya puedo? ¿Perdón? ¿Ya puedo? No, ese es el Nuevo Testamento. A ver, falta uno. Tienen ustedes que aprender los 4 grandes oficios del Antiguo Testamento. Ya lo dijo el hermano. ¿Cuál es? Profeta, sacerdote y tú dijiste el juez. Falta uno bien importante. O que pónganlo en sus notas, ya lo van a aprender ahora sí. El rey. Ah, bien, se acordaba la hermana. Okay. 4 grandes oficios del Antiguo Testamento. Entonces tenemos el rey, el profeta, el juez y el sacerdote. ¿Okay? Entonces estamos aprendiendo, ¿ok? Ok, entonces seguimos. Él nació, Cristo, él nació en la tribu de Judá. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces ya lo entendemos. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Cristo es semejante a Melquisedec, y esto es aún más manifiesto, 7:15, si a semejante de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dice, no fue ordenado por la ley, sino por su eterno derecho. Hebreos 7:17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que la promesa fue eterna. La ley fue débil e ineficaz. Vamos a entender por qué. Hebreos 7:18-19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mayor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea que la ley era débil e ineficaz. No hubo juramento en el sacerdocio levítico. Hebreos, vamos a Hebreos 7, 20 y 21. ¿Quién lo quiere leer? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento de que dijo, juro el Señor y no arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, entonces puede leer Salmo, ahí nos vamos a ubicar un poquito, Salmo 110 del 1 al 5, para poder entender un poquito más. Salmos 110 del 1 al 5. ¿Lo tienes? Rápida. Sí, Salmo 110 del 1 al 5. Del 1 al 5. Sí. Jehová dijo al Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Termina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la altura, tienes tu renuncio de tu poder. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Señor, esta tu diestra levantará a los reyes en el día de tu vida. Inicia el número 1, como dice, Jehová dijo,
¿cómo dice? Jehová dijo, a mi Señor. díselo como dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Jesús, Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos en el estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Ya entendimos que es Sión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, que levantará a los reyes en el día de su ira. ¿Quién dijo Jehová dijo a mi Señor? Dios a Jesucristo. ¿Qué dice? Jehová dijo a mi Señor. Dios dijo a Jesucristo: siéntate a mi diestra. Pero esto lo está entonces afirmando él. Sí. ¿Se acuerdan que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sabemos que es un solo nombre. Por eso es que tenemos que entender la Biblia, la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Cuando Dios dijo en un inicio, ¿cómo dijo? Hagamos. ¿Cómo dijo? Hagamos qué? Al hombre imagen y semejanza nuestra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que hablaba Padre, Hijo y Espíritu Santo para crear al hombre a nuestra imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Que viene siendo el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué aspecto? Bueno, que somos tres. Somos, ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Usted tiene que leer la Biblia y la Biblia le enseña que es cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿en qué más somos semejantes a Dios? ¿Recuerden? ¿Se recuerdan? No recuerdan. Bueno, en que Dios tiene sentimientos, ¿verdad? Siente, ¿verdad? Que Dios ama, ¿verdad? Sí, la mentalidad de nosotros, la mente que tenemos, ¿verdad? Claro que nuestra mente tiene que llegar a ser a la mente de Dios, ¿verdad? Nuestra mente es finita, pero necesitamos de una mente ilimitada que es la mente de Dios. Entonces vamos en Hebreos 7:22. ¿Cómo dice? Por tanto, Jesús es hecho fiador de una mortal. Entonces entendemos que Él es ¿qué? Fiador de un mejor testamento, de un mejor pacto. Jesús, su sacerdocio es superior porque los otros sacerdotes murieron. ¿Quién quiere leer Hebreos 7:23? Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Eran muchos, ¿verdad? Los otros sacerdotes murieron. Él continúa para siempre, 7:24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? ¿Se recuerdan? No cambia. Que no cambia. Un sacerdocio inmutable. Él puede salvar perpetuamente, Él vive siempre para interceder. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvarse perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, ¿qué significa perpetuamente? Siempre, para siempre. Por lo cual puede también salvar Para siempre. para siempre. Entonces, ¿te está diciendo que la salvación se pierde? A los que por él se acercan a Dios. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Ok, gloria a Dios por eso. Estamos entendiendo
que hay doctrinas que te dicen que la salvación se pierde. Por eso les digo, deben de tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque si yo vengo y me pongo a explicarte que la salvación se pierde y saco unos versículos fuera de contexto, es muy importante que ustedes están leyendo el texto y el contexto. Seguimos leyendo la Biblia, la estamos exponiendo, estamos aprendiendo. Si aquí te dice claramente, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Tenemos un Jesús que nos puede salvar perpetuamente? Amén. O que tenemos un Jesús que nos puede salvar, pero nos podemos ir de su mano. Claro que no, porque dice que nos salva perpetuamente. Si dijera que tenemos un Jesucristo que es débil era ¿qué? La ley. Débil era ineficaz la ley. Pero tenemos un Jesucristo que dice que nos salva perpetuamente. Vea su Biblia, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Entonces, en su mente tiene que estar, ¿la salvación se pierde? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice no descuidemos una salvación tan grande? Exactamente, ya volvemos a lo mismo. El texto fuera de contexto. No descuidemos una salvación tan grande, es que no pierdas de seguirte congregando. No pierdas de seguir aprendiendo esa salvación, de seguir madurando. Porque ya lo explicamos, vamos hacia adelante, a la perfección, vamos a la madurez. Ya te quedas allí. Acuérdense cuando empezamos Hebreos y especialmente nos detuvimos poco a poco, pero nos detuvimos más en el 6.1, en el 6.1 al 8, ¿verdad? Cuando estamos explicando las doctrinas básicas, ahí nos detuvimos más, mucho más largo la detención, el momento, ¿ok? Dice que nosotros, ahí te estaba diciendo claramente que Pablo les dio a beber leche, dice, y no vianda. ¿Por qué? Porque eran débiles, eran niños. Ahí hay momentos en los cuales él te dice, les di leche y no alimento sólido, porque no saben digerir. Incluso si usted mira Corintios, por ejemplo. Cuando yo empiezo a leer Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, me voy para atrás porque empiezo a ver el desorden que había en la iglesia. Hay mucho desorden. Sí, en todas las iglesias hay desorden, pero esa me impresiona el desorden que hay. Entonces lo que tratamos aquí, ¿qué es de que haya? Orden, volvemos a lo mismo. El orden, dígame, hermano. Y también ese pasaje se lo está diciendo a los Gálatas cuando llegó Pablo y que le estaba como usted predicando aquí, a decir, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Porque él está predicando a amigos y todos, a veces no me recuerdo en qué pasaje de Gálatas está, y es lo que dice usted de que hay que leer el contexto, porque ahí dice cuando él estaba cuando él está predicando a los Gálatas, porque hay una parte de que él dice Gálatas, pero le dice más adelante, no entienden, le dice, les está hablando de la salvación. Exactamente lo que te digo. En Gálatas era la iglesia de Galacia. Entonces estamos viendo una iglesia también demasiado desordenada. Entonces te pones siempre estuvo predicando fuerte Pablo por lo mismo, porque no entendían cosas que debían de haber intentado. Y les dice, ¿verdad? Insensato. ¿Verdad? Torpes, le dice. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas. Entonces te dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se acuerda que compartimos el pasaje de la Biblia de San Juan, ¿verdad? Que San Juan 14:6, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, usted lo contestó, sino por mí. Entonces, si Él nos lleva a Dios Padre, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro precursor, ¿verdad? Él nos lleva, Él es la unión, Él es mi religión, Él es el que me lleva a Dios, ¿verdad?
dice, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Cristo dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, Él intercede por nosotros. Él intercede por mí, por ti. Él, Jesucristo. Entonces, seguimos, Él es superior a los otros sacerdotes en que Él es. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Entonces entendemos que Él es ¿qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Están 5 cosas que usted tiene que saber. 1, 2, 3, 4, 5. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No necesita sacrificio personal, no necesita sacrificar diariamente. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes que ofrecen primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Muy bien, como dice, no necesita sacrificio personal. No necesita sacrificar diariamente. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando ve este versículo? Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. ¿Se recuerdan los sacrificios que ellos tenían que hacer para entrar al lugar santo y al lugar santísimo? Se tenían que santificar, se tenían que purificar. ¿Qué pasaba si ellos entraban al lugar santísimo y no se habían purificado? Morían, no era de que se enfermaban, moría la persona. Moría el sumo sacerdote, moría si no hacía los sacrificios, porque Dios ya le había mandado que tenía que hacer los sacrificios para que se purificara, para que se santificara y pudiera entrar a ese lugar. Si él entraba, dicen que él entraba y tenía que entrar amarrado, porque él entraba amarrado. Al entrar él amarrado, dice que si caía, pues lo iban a tener que jalar, ¿sí? Porque si alguien entraba y igualmente no estaba santificado, no había hecho sacrificios, ¿qué iba a pasar? Moría. Acuérdense las órdenes que daba Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando dijo que no tocaran el arca? Y vemos cuando unas personas lo tocan, ¿qué les pasó a esas personas? Murieron. Y la tocaron involuntariamente, porque tropezaron. Pero él les dijo, no la pueden tocar. Y es bueno, ¿verdad? Entonces, fíjese usted, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Su sacerdocio es superior. ¿Por qué? Vamos a ver Hebreos 7:28. Porque la ley constituyó sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra que lo juramentó posteriormente a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así es, los levitas fueron hechos sacerdotes por ley, porque la ley, dice, lo constituía a los levitas, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes. ¿A quién? Hombres débiles. Débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo fue hecho sacerdote por juramento. Cristo es el Hijo. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces la posición, la obra del sumo sacerdote está sentado por la mano derecha de la majestad de las alturas, ¿verdad?
Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él está sentado. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto los pasajes de los apóstoles donde dijo, ¿verdad? Esteban, veo a Jesús sentado a la diestra, ¿verdad? Está en el santuario verdadero y el tabernáculo verdadero. Hebreos 8.2. ¿Quién lo quiere leer? 8.2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Imagínense ustedes, él está en el santuario verdadero y tabernáculo verdadero. ¿Por qué razón? Porque te lo está diciendo 8.2 claramente, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dios lo levantó, no el hombre. La obra del sacerdote, ofrecer ofrendas y sacrificios. Esa era la obra del sacerdote, dice 8.3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y entonces entendemos aquí los requisitos del sacerdote. Hebreos 8.4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Muy bien. Hebreos 8.4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que está hablando de la tribu de la ley, los requisitos del sacerdote. Y vamos a ver el ejemplo, el tipo de sacerdocio, mire, de las cosas, del tabernáculo, mire, Hebreos 8.5. Los cuales sirven a lo que es Figura. Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en tu hecho. Así es. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso a ellos se le ordenó que hiciera como hiciera el tabernáculo. ¿Recuerdan cómo le dijo que lo hiciera? Un sacerdote mejor, con un pacto mejor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que es un mejor ministerio, un mejor pacto y mejores promesas. Prueba de lo que el primer pacto era que ineficaz. Ya lo leímos otra vez, aquí te voy a explicar. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que el primero fue ineficaz, el segundo fue profetizado. Dios encontró debilidad en el primer pacto. ¿Por qué razón? Encuentra la debilidad, ahí lo mira 8.8. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Porque Israel no pudo cumplirlo. Por esa razón, Dios lo hizo. Israel no continuó adelante. No como el pacto 8.9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8.10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Israel necesitaba la ley en sus corazones. Israel necesitaba motivo evangelizar. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. El primer pacto no mostró misericordia. Hebreos 8.12. Porque se ve propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El primer pacto era viejo. Hebreos 8.13, ¿qué dice?
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que sea se da por viejo y si envejece está próximo a desaparecer. Ahí está la palabra, ¿verdad? El decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, el primer pacto. Y lo que se ha dado, lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. O sea que cuando nos hacemos viejitos, adiós, ¿verdad? Hasta allí eso sería la idea, llegar, ¿verdad? Muchos se van antes de que sean viejitos, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que asegurarnos nosotros, y ahí concluimos, de que no tenemos que esperarme hasta que sea viejito para irme, ¿no? Y servir a Dios hasta que esté en mis últimos momentos. Por eso oramos para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan seguir los caminos de Dios y que se aseguren ellos, asegurarnos nosotros de que son salvos. Amén. Ellos es nuestra manera de que nosotros venimos a la iglesia por no solamente una razón, venimos por muchas razones, venimos porque oramos por nuestros niños, nuestros jóvenes, que ellos puedan estar en los caminos de Dios, que Dios no los cuide en las escuelas, que Dios no los cuide donde van, que Dios esté con ellos. Esa es la idea de nosotros, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si nosotros nos apartamos de Dios como adultos mayores? ¿Verdad? Es más probable, ¿verdad?, que ellos se van a apartar de los caminos de Dios. Entonces nosotros pues tenemos que seguir como ejemplo para llevarlos a ellos, para que ellos puedan seguir en los caminos de Dios. Porque claro dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nosotros estamos pasando una etapa diferente y que estamos haciéndonos viejos. O sea, cada día usted está ahí sentado, cada segundo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Estamos haciendo viejos, cada segundo, no hay manera de regresarnos. Entonces nosotros debemos de asegurarnos que lo que está haciéndose viejo tiende a desaparecer. Vamos a desaparecer, nos vamos a ir de aquí, vamos a estar con Dios. Tenemos que asegurarnos que vamos con Dios. Pero Dios es lo que yo me quiero asegurar, que mis nietos y mis hijas se quedan en las manos de Dios. Amén. Amén. Concluimos entonces, damos gloria a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Ahí seguimos la próxima semana.